Pues el día de hoy, como me lo pidió su compañero, me preguntó, me dijo, ¿y qué pasa cuando yo tengo dos variables o tres variables a la hora de hacer derivadas por regla de la cadena? Pues precisamente vamos a abordar ese tema el día de hoy. Vamos a empezar a ver cómo realizamos derivadas por cuando tenemos dos variables por el momento. Bueno, entonces vamos a empezar, les comparto pantalla. Entonces vamos a ver un breve recordatorio de lo que estuvimos realizando la clase pasada, y fue básicamente realizar ejercicios aplicando la regla de la cadena. Entonces recordamos que estuvimos viendo esta definición. Cuando yo calculo la derivada de cualquier variable, siempre vamos a tener una función f de x y una función g de x. Bueno, esta parte ya la estuvimos realizando la clase del día martes. Entonces ahora, ¿qué nos toca conocer? Pues básicamente ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo una función que depende de dos variables, donde se supone que x y y pues son funciones diferenciables, donde cada variable x y y está definida respecto de otra variable en función de t? Y se supone también que esta función también es derivable y que lo tenemos que realizar respecto de mi variable t. Entonces se dice que z es una función derivable en términos de t y cumple la siguiente función. Aquí tenemos que hacer parciales cruzadas, bueno, no cruzadas. Ahorita les voy a enseñar una forma de hacerlo pues rápidamente y no equivocarnos. Por ejemplo, cuando yo tengo esta expresión, es la que vamos a estar usando el día de hoy para calcular la derivada de z respecto de una variable que está contenida en otra función. Básicamente su forma tiene que ver con la siguiente forma rápida. Yo tengo la función z, f, que está definida en mis variables x y y. ¿Qué debo de hacer como primer punto? Pues sacar la derivada de z respecto de x. También del otro lado, sacar la derivada respecto de y. Posteriormente,
voy a sacar la derivada de X respecto de T, para que yo tenga exactamente esta expresión. Y pues una forma de verlo es que para que yo tenga estos dos términos, voy a multiplicar primero este lado, primero la derivada de Z respecto de X, por la derivada de X respecto de T. Y del otro lado es igual, la derivada de Z respecto de Y por la derivada de Y respecto de T. Esta es la clave para cualquier derivada que nosotros tengamos. Ese es el primer caso, el caso más sencillo, y después lo vamos a generalizar para n variables. Aquí se supone que solamente tenemos dos variables, depende de x y de y además tenemos una tercera, que podemos derivar, que esta función es derivable en la variable t. Aquí no debemos de confundirnos. Por ejemplo, si yo les pongo aquí la función que dependa de a y b, y que esta función x no dependa de t, sino de u, pues solamente es cambiar las letras. La misma formulación se hace, solamente vamos a cambiar las variables. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio de este caso, de este primer caso, cuando tengo dos variables y que además son derivables. Vamos a ver el caso para obtener la derivada general. Y vamos a ver un segundo caso cuando me dicen, por ejemplo, el valor de t. Que me digan que el valor de t es igual a 2. Vamos a ver cuál es la derivada de z respecto de t. Bueno, esos son los dos casos que vamos a ver el día de hoy para entrar, como les digo nuevamente, ya a lo que son derivadas direccionales. Y pues ahí sí ya vamos a ver muchas gráficas, vamos a ver el sentido gráfico. Como ustedes saben, cuando nosotros calculamos la derivada, estamos calculando pues la recta tangente a la función. Entonces, cuando hacemos ya en más dimensiones, pues ya tenemos otra función diferente a cuando lo hacemos en una variable. Bueno, entonces vamos a hacer el primer ejercicio para empezar a familiarizarnos con este tipo de funciones, calculando la derivada de funciones de dos variables, pero que además utilizando regla de la cadena. Bueno, entonces vamos a pasarnos al OneNote. Bueno, eso fue lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Fue lo más sencillo que vimos. Entonces ahora, pues vamos a hacer otro ejercicio, pero pues ya utilizando la regla de la cadena, pero en dos variables. O próximamente, ahorita en la misma clase, lo vamos a generalizar para n variables. Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Bueno, entonces espero me agreguen sus tareas, porfa, para que se las puedan revisar. Disculpe, maestra, al final de la clase es cuando nos va a pasar el Classroom, ¿no? ¿Cómo? Que si es al final de la clase cuando nos va a mandar la invitación a Classroom. Sí, al final de la clase, porque pues ahorita estamos aquí, entonces, para no perder tiempo, al final se las mando. Ya si tienen algún problema, pues me escriben
y veo qué puedo hacer. Entonces vamos a ver. Y pues vamos a ver el primer ejercicio. Nada más déjenme ver que no puedo minimizar esto. Entonces ahora sí vamos a agregar una nueva página. Y aquí vamos a ver regla de la cadena para varias variables. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, como les comento. Y el primero dice así. Tengo una función z igual a coseno de x más 4y, donde x es igual a 5t cuarta. Y y es igual a 1 sobre t. Aquí ya estamos. Otra cosa, no se les olvide agregarme sus nombres también, porque estoy viendo que faltan muchos. Son 60. Ayer me desgasté en escribir tantos correos. Entonces vi que son 60 personas en el curso y ahorita nada más están conectados y alumnos. Para que yo vea sus asistencias. Bueno, entonces vamos a seguir. Me dice que yo calcule, me dice el problema, determine pues, la derivada de z respecto de t. Lo que me está pidiendo el problema es calcular la derivada de z respecto de t. Entonces, pues nosotros ya tenemos esta formulita. Yo tengo, vamos a hacerlo como nos dice la bibliografía, tengo z y aquí hago un rombito para que veamos cómo va la regla. Y aquí voy a calcular la derivada de z respecto de t, respecto de x. De este lado voy a calcular la derivada de z respecto de y. Ese es mi primer paso. Posteriormente, lo voy a multiplicar. Vean aquí en las esquinitas del rombo, voy a escribir que se multiplica por el otro término. ¿Y cuál es el otro término? Pues la derivada de x. ¿De qué variable? Pues respecto de t, porque nos dice, por definición, que voy a calcular la derivada de x respecto a la variable que va cambiando. En este caso, pues t, respecto de t. Y del otro lado, pues es exactamente lo mismo, nada más que con la otra variable. Es la derivada de y respecto de t. ¿Y esto cómo me queda? Pues voy a escribir que la derivada de z respecto de t es igual a la derivada de z respecto de x
por la derivada de x respecto de t, más, ahora voy del otro lado, derivada de z respecto de y, por la derivada de y respecto de t. Aquí ya tengo yo mi fórmula para determinar la derivada de z respecto de t. Bueno, pues ahora voy a hacer pues, las derivadas que me piden. Tengo que hacer 4 derivadas. Como nosotros ya sabemos derivar rápidamente, pues vamos a hacer nuestra primera derivada. Y la primera, pues vamos a derivar la derivada de z respecto de x. Entonces me va a quedar, ay, hoy tengo como entumida la mano, no puedo escribir muy bien. Bueno, a ver, derivada de z respecto de t, perdón, respecto de x, ¿a qué es igual? Z es todo este término, coseno de x más 4y. Nosotros ya sabemos derivar esto, sabemos que la derivada del coseno es menos seno. Menos seno. De la función que tengo, voy a escribirlo. X más 4y. Por la derivada de lo de adentro, o sea, por la derivada de lo que está aquí. ¿Cuál es la derivada de x? Pues es 1. Entonces, pues, básicamente la derivada es esto que tengo aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero respecto a mi otra variable. Vamos a calcular la derivada de z respecto de y. Y pues ahora tengo la misma función. ¿Cuál es la derivada del coseno? Pues es menos el seno de que, pues de la misma función, aquí otra vez es x más 4y. Pero ahora por la derivada de lo que está dentro respecto a mi variable y. Entonces, ¿cuál es la derivada de 4y? Pues es 4. Entonces voy a escribir aquí por 4. Y ya tengo esas derivadas. Ya las resolví. Pero me falta calcular la derivada de x respecto de t y la derivada de y respecto de z. Entonces vamos a calcularlas. Vamos ahora con otro color. Aquí está. Bueno, nos vamos a calcular ahora la derivada de x respecto de t dime, Kenia, ¿cuál es tu pregunta? Es que tenía dudas si es derivada de y respecto a z o respecto a t. ¿En cuál? En la fórmula donde dice derivada ¿Sí? de y respecto de z o es respecto de t. Aquí es respecto de t. Y En el último. Aquí, ajá, derivada de z respecto de y. Y aquí también es t. Le escribí un poco mal. Aquí es t. Derivada de y respecto de t. Aquí está. Así. Y ahora sí ya se ve más entendible. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a calcular la derivada de x respecto de t. Pero ¿cuál es mi variable x? Pues vamos a ver. La variable x es 5t cuarta. Entonces, ¿cuál va a ser su derivada respecto de t?
pues es 20 t cúbica. Vamos a escribirla. 20 t cúbica. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Vamos a calcular la derivada de y respecto de t. Derivada de y respecto de t, ¿a qué va a ser igual? Tengo que mi función es 1 sobre t, pues entonces la derivada es menos 1 t a la menos 2. Entonces me quedaría t a la menos 2. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profesora. Bueno, entonces ya tenemos nuestras 4 derivadas. Pues ya es momento de calcular la derivada de z respecto de t, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, calcular esa derivada. ¿Y qué vamos a hacer? Pues a sustituir cada uno de los términos que ya tenemos aquí, ya los calculamos en nuestra expresión. Y de ahí pues vamos a simplificar lo más que se pueda y pues ya vamos a obtener la derivada de z respecto de esa función. Bueno, entonces vamos a realizar la última parte y yo tengo que la derivada de z respecto de t va a ser igual a la derivada de z respecto de x, pues es este valor, lo voy a escribir, menos seno de x más 4y. Por la derivada de x respecto de t, que es 20 t cúbica, por 20 t cúbica. Más, me dice que la derivada de z respecto de y es este valor, menos seno de x más 4y. Y todo esto por la derivada de y respecto de t, que es t a la menos 2. Irving, por favor apaga tu micrófono, nos está causando mucha interferencia. Gracias. Bueno, entonces aquí solamente he sustituido mis valores. Pues ahora vamos a ver de qué manera simplificamos un poquito más esta expresión. Entonces vamos a ver hacer nada más lo que es álgebra. Y esto me va a quedar, escribiéndolo de otra forma, la derivada de z respecto de t igual, aquí, ¿qué me conviene hacer? Pues nada más voy a pasar este término del lado izquierdo y pues así se quedaría, no puedo hacer otra cosa, me queda menos 20 t cúbica por el seno de x más 4y. X más 4y. Ya terminamos de este lado. Ahora vamos a ver qué podemos hacer
de este. Pues el 4 también lo voy a pasar al inicio. Y aquí me está faltando un signo. Ahora sí ya está bien. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Más 4 t cuadrada por el seno de la función que tengo. X más 4y. Y ya terminamos. Esto lo podemos factorizar un poquito más porque tenemos términos semejantes. Pues lo podemos factorizar, pues así. Lo podemos ver como el seno de X más 4y por 4 sobre t cuadrada menos 20 t cúbica. Y pues ya terminamos el ejercicio. Este último término, ahorita lo voy a subrayar, es la derivada de z respecto de t. Aquí está. Este es nuestro resultado final. Entonces verán que es igual de sencillo que como si hiciéramos cualquier derivada en una variable, solamente que aquí pues están combinadas y pues hacemos la suma de la combinación de ambas. Aquí tengo la derivada de z respecto de x, derivada de x respecto de t, y lo sumo con la otra derivada, la derivada de z respecto de y la derivada de y respecto de z. Véanlo de otra forma, aplicando regla de la cadena, pues como que la estamos aplicando doble vez, porque si recordamos la definición que vimos las clases pasadas, solamente es respecto de una variable, respecto de esta. Y pues, como les digo, como que se vuelve a repetir, aquí tengo una regla de la cadena, aquí otra, y así sucesivamente para cuando yo tenga más términos. Bueno, entonces, dudas, preguntas, comentarios sobre este ejercicio. Profe, ¿esto lo va a subir al Classroom o al Drive o qué? No, ya todo nos vamos a basar en Classroom. Ya en Classroom yo subo todo y de hecho también el examen va a ser por Classroom para que no tengamos ningún problema y para que a mí también se me facilite un poco más revisarles y pues agregar todo el material y pues también tener más contacto porque en el Classroom pues también puedes mandar mensajes personal, bueno, si tienes alguna duda sobre un problema, ahí mismo me escribes y pues ya podemos tener más, como te digo, más contacto entre alumno-profesor. A diferencia del Drive, el Drive pues uno sube todo y pues ya ahí si entiendes o no entiendes pues es tu problema. Pero aquí es como que el Classroom es como para tener un poquito más de comunicación y no estemos que hasta que cheque mi correo y vea si me han escrito o alguna cosa así. Entonces por Classroom pues es mucho más rápido porque me llegan las notificaciones en tiempo real a mi dispositivo y pues ya puedo checar rápidamente si tienen alguna duda, algún comentario, etcétera. Entonces, olvídense ya del Drive. Nada, nos pasamos al Classroom. Ahí les voy a subir todo el material, tanto las presentaciones que vamos utilizando, como los ejercicios que vamos realizando. Voy a abrir el apartado ejercicios en clase, o pues sí, ejemplos de clase, y voy a subir todo lo que tengamos, y aparte, material de estudio, que van a ser las presentaciones que vamos viendo cómo vamos avanzando en el curso, y aparte, pues también voy a abrir otra sección de
de las tareas ya la tengo, y pues posteriormente pues también voy a abrir el apartado de examen para que ahí puedan consultar su examen y ahí también mismo suban su evidencia de examen. Todo va a ser ya por Classroom, en conclusión. Bueno, entonces otra pregunta, alguna otra duda que tengan sobre lo que estamos viendo ahorita. Déjenme ver quién más me mandó mensaje porque nos van a cortar la llamada. Entonces estaba pensando si también nos trasladamos al Meet en lugar de estar en Zoom. No sé cuáles sean las ventajas o desventajas, la verdad no he visto. Déjenme checar quiénes asistieron rápido. Ya, ahora sí, ya estamos. Entonces, ¿algún otro comentario? Ahorita nos vemos, ahorita nos volvemos a conectar. Ya nos van a cortar la llamada. Pero como nada más es como tengo cuenta gratuita, pues es cada 40 minutos la sesión. Bueno, entonces ahorita regresamos, ya no sé en qué tiempo nos las cortan, según dicen que 1 minuto. Y vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, entonces estábamos viendo esta parte. Ya terminamos el ejercicio sin ningún problema. Esto es cuando tenemos
Jesús, Darío, Daniela, Silvia, apaguen sus micrófonos, porfa. Bueno, ya estamos. Les comentaba que este es un ejercicio cuando no tenemos un valor dado de mi variable. Entonces aquí ese término queda, esta derivada, pues queda en términos tanto de X, Y y T. Ustedes lo pueden ver aquí. Entonces vamos a hacer otro ejercicio en donde pues tengamos un número. ¿Cómo podemos resolver ese tipo de ejercicios? Bueno, entonces vamos a resolver el siguiente, donde tengo un valor en específico para T. Entonces vamos a ver cómo se trabaja ese tipo de ejercicio. Y el ejercicio es el siguiente. Yo tengo una función z. Tengo si z es igual a x cuadrada y más 3x y cuarta. Aquí lo tenemos. Y nos dice, calcula la derivada de z. Calcula la derivada de z respecto de t en t igual a 0. Así nos dice ahora el problema. Calcula la derivada de z respecto de t en el punto específico en t igual a 0. Bueno, entonces vamos a hacer la misma regla que acabamos de ver. ¿Cómo calculo la derivada de z respecto de t? Pues la vamos a volver a escribir para que no se nos olvide. Yo sé que la derivada de z respecto de t es igual a la derivada de z respecto de x por la derivada de x por la derivada de x respecto de t. Aquí me faltó algo. Me faltó definir que x es igual a seno de 2t y y es igual a coseno de t. Entonces ahora sí ya está completo mi ejercicio. Los voy a completar aquí cuál es la regla de la derivada. Gustavo, porfa, apaga tu micrófono. Gracias. Bueno, ahora sí ya, después de el ruido, tengo mi regla de la cadena para mis dos variables. Entonces voy a escribir mi otra variable que me falta, es la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. Y ahora sí ya tengo completa mi formulación para calcular las derivadas en ambas variables. Ya está. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Calcular las derivadas de z respecto de x, posteriormente la derivada de z respecto de y. Entonces yo tengo que la derivada de z respecto de
2x es igual, vamos a derivar esta variable, respecto de x es 2xy, Bueno, entonces aquí tengo derivada de z respecto de y, respecto de x, perdón, ¿cuánto es? Pues 2xy más 3y cuarta. Esa sería la derivada. Entonces vamos a escribirla. 2xy más 3y cuarta. Esa es la derivada de z respecto de x. Ahora vamos a calcular la contraparte, la derivada de z, pero ahora respecto de y. La derivada de z, pero respecto de mi variable y. ¿A qué es igual? Pues yo tengo que, me quedaría, la derivada de y, pues es 1, me quedaría x cuadrada. Y del otro lado me queda más 12xy más 12xy cúbica. Y pues ya tengo mis dos derivadas de la función. Aquí, hasta aquí no tenemos ninguna duda y nada por el estilo. No, profesora. Dime. No, que no tengo duda. Ah, gracias. Entonces ahora vamos a calcular, pues, la siguiente derivada. Y ahora tengo que calcular la derivada de x respecto de t y la derivada de y respecto de t. Así me lo dice la literatura. Entonces, tengo la derivada de x respecto de t, que va a ser igual. X sabemos que es seno de 2t, entonces su derivada es coseno de 2t por la derivada de lo de adentro. De 2t, la derivada es 2. Entonces me quedaría 2 coseno de 2t. Esa es la derivada de seno de 2t. Y pues ahora vamos del otro lado también. La derivada de y respecto de t, la función es coseno de t, pues su derivada es menos seno de t. Y ya tengo las 4 derivadas que necesito, entonces ahora las voy a sustituir en mi fórmula para calcular la derivada de 2 variables. Entonces vamos a hacerlo. Yo ahora tengo que la derivada de z respecto de t va a ser igual a 2xy, bueno, voy a escribir todo este término por mi segundo término, más la multiplicación de estos dos términos. Eso es lo que voy a escribir a continuación. Solamente voy a sustituir los valores que ya conozco. La derivada de z respecto de x es 2xy más 3y cuarta
por, que yo tengo por 2 coseno de 2t más mi siguiente expresión, los que tengo del lado derecho, que sería la derivada de z respecto de y, x cuadrada más 12xy cúbica por la derivada de y respecto de t, que es menos seno de t. Pues ahora solamente me queda simplificar lo que más se pueda la expresión. En este caso, pues, no se puede simplificar en nada. Entonces, como me está diciendo el problema, que debo de determinar la derivada para cuando t es igual a 0. Eso me lo dice el problema. Determina la derivada de z respecto de t cuando t es igual a 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver a qué es igual, por ejemplo, el seno de 2t. Yo sé que x es igual al seno de 2t. Si yo sustituyo por 0 a t, me quedaría seno de 0. Y pues eso es igual a 0. Ahora vamos a verlo desde el otro punto. Yo sé que y es igual a coseno de t. Si sustituyo t por 0, me quedaría coseno de 0. Y yo sé que coseno de 0 es 1. Entonces, siguiendo esta notación o esta semejanza de ver para qué valores de seno o coseno la función es 0, 1, pues vamos a sustituirla en todos estos valores. Entonces vamos a ver cómo me quedaría. Aquí tengo que hacer un cambio de variable porque x, ¿cuánto vale? Seno de 2t, y, ¿cuánto vale? Coseno de t, y así lo debo de hacer en cada término donde tenga mi variable x o y. Y pues donde tengo la variable t, pues ya no me la sustituyo por 0. Entonces vamos a hacer ese cambio. Entonces yo tengo que la derivada de z respecto de t en t igual a 0, lo voy a poner así, evaluada en t igual a 0, es igual a lo siguiente. Entonces aquí pues nos vamos a aventar pues la talacha. Entonces aquí me quedaría 2 seno de 2t coseno de t más, perdón, aquí voy a cerrar paréntesis, no, más 3 coseno de t, esto a la cuarta, más 2 veces coseno de 2t, más, voy a escribir abajo la siguiente parte para que se pueda ver bien. Entonces me queda x cuadrada. X al cuadrado es seno de 2t. Pero esto va al cuadrado. Más 12 seno de 2t. Por coseno de t al cubo. Por menos seno de t.
Bueno, ya terminamos. Ahora vamos a simplificar rápido la expresión. Donde yo tenga seno de 2t, yo ya sé que es 0. Entonces esos términos se me van a cancelar. No tengo que estar batallando con esos términos. Y aquí es el primero, miren, aquí está seno de 2t, yo sé que es 0, pues todo este término se vuelve 0. Aquí tengo nuevamente seno de 2t es 0. Aquí tengo 0. Nuevamente aquí tengo el término. Entonces todo este término se vuelve a ser 0. ¿Sí? Todo es 0. Y nada más me quedan sobreviviendo estos dos términos. Entonces vamos a ver a qué son igual. Aquí me quedaría que la derivada de z respecto de t evaluada en t igual a 0 es igual a este término, coseno de t, pues es 1, me quedaría 3 por 1, pues el término es 3, más coseno de 2t, ¿cuánto me quedaría? Este t vale 0, coseno de 0 es 1, esto me quedaría 2. Entonces, la función evaluada en t igual a 0, bueno, la derivada de z respecto de t, en donde t se evalúa en 0, es 5. Esta es su derivada de z respecto de t. Y pues ya terminamos el ejercicio, ya no tenemos que hacer más. Ya encontramos la derivada de z respecto de t para un término en específico, cuando t vale igual a 0. Y vean la diferencia del ejercicio que hicimos anteriormente. Aquí no nos dicen que evaluemos la función y nuestro resultado que obtenemos está en términos de las tres variables, de x, de y y de t. Si me pidiera el ejercicio, evalúa x igual a un término, pues lo tendríamos que hacer como lo hicimos en este ejercicio. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario? Lo voy a poner un poco más pequeño para que vean si tienen alguna duda. Disculpe, maestra. ¿Sí? Ahí en el último paso, 2 coseno de t va multiplicando, ¿no? Y creo que lo puso sumando. ¿En dónde? Aquí. Al final, ajá, ahí lo puso más 2 coseno de t y creo que es por 2 coseno de t. A ver, déjame ver. Esto es x cuadrada más, ¿sí? Y aquí me faltó, de hecho, un paréntesis. Estamos aquí. Esto es seno de t al cuadrado más 12 seno de 2t por coseno de t al cuadrado. Y todo eso multiplica a menos seno de t. Y ya estamos. Entonces ese término, pues es 0. No, me refería a la primera parte de la expresión. La Ahí de está. 2 seno de t, coseno de t. Ajá, ahí creo que falta un paréntesis y el 2 coseno va multiplicando. Ah, ya. Sí, ya te entendí. Es 2 seno de 2t, ajá, más, sí, ya te entendí, me faltó aquí. Aquí es por 2 coseno de 2t. Ajá. A ver, entonces ahora cambia dejen ver si cambia mi expresión. Sí, sí cambia, porque aquí en lugar de estar sumando,
es multiplicando. Y pues sí cambia mi resultado. No es 5, es 6. Gracias, compañero. Y ahora sí ya está bien el ejercicio. Estaba mal por este paréntesis que me faltó y por este signo más que le aumenté, pues ya me había cambiado el resultado. Pero ahora sí ya está bien, en lugar de ser suma, pues es multiplicación, 3 por 2, 6, y es el paréntesis que me faltaba aquí. Y ahora sí ya está correcto el problema. Entonces no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda. ¿No? Pues entonces va la tarea para la clase del día de hoy. Vamos a estar así trabajando con tareas para que ustedes vayan practicando y ya la siguiente clase que vamos a ver derivadas direccionales, pues ya también hayan practicado todas estas reglas. Pero antes voy a hacer la generalización que les comentaba de esto es para 2 variables, pero se puede hacer para 3, para 4, para 5, para las variables que ustedes quieran, pero se sigue la misma regla. Aquí tenemos nada más para 2 variables. Si tuviera para 3, pues ahora sería la derivada de z respecto de otra variable, por ejemplo, de y primada, o la derivada de y primada respecto de t. Y así sucesivamente nos podemos seguir cuando tuviéramos más variables. Pero pues se los voy a presentar en la forma correcta. Déjenme les comparto pantalla. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, está, como les decía yo, bueno, este es un ejemplo. Y el caso general que tenemos para cuando z está compuesta de n variables, por ejemplo, puede ser x, y, w, a, b, lo que ustedes quieran, se hace de la siguiente forma. Aquí, en esta generalización, se supone que tengo variables x1, x2, x3, hasta xn. Ustedes pueden poner la que ustedes quieran, pueden poner x, y, z, a, b, c, pero son diferentes las variables. Entonces, ¿cómo podemos hacer la regla de la cadena para cuando tengo n variables? Pues lo que les comentaba, se hace exactamente igual. Aquí tengo para 2 variables. Es el caso que acabamos de hacer. Si yo tuviera 3, pues hago lo mismo, la derivada de z respecto de mi otra variable por la derivada de mi variable tercera por dt. Y así voy sumando todas las variables que yo tenga. Y pues siempre va a ser verdadera esta función, siempre y cuando pues la función sea derivable y que la función t también sea derivable y cumpla las siguientes funciones, pues que cumpla estas propiedades. Entonces, vean, esta es la generalización cuando yo tengo n variables. Es exactamente lo mismo, solamente vamos sumando, vamos agregando las variables que tenemos. Entonces vamos a hacerlo en OneNote. ¿Cómo sería más o menos? Cuando yo tengo 3 variables, 4 variables, viéndolo desde esta perspectiva. Bueno, ahora yo tengo 3 variables. Voy a escribir a z. Voy a usar otras letras. Espero eso no les confunda, pero es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo z, que es igual a... bueno, voy a usar xy también. 3xy menos 2x cuadrada a cuadrada más 3a x cuadrada y cuadrada. Esta es mi función z.
Y pues X es igual a 2T, Y es igual a 5 más 2T cuadrada, y A es igual a T. ¿Cómo resuelvo la derivada de Z respecto de T? Pues siguiendo la misma fórmula, nada más que ahora mi rombito que estábamos practicando, ahora va en términos de 3 variables. Z ya no va a ser rombito, va a tener 3 variables. ¿Y cuál va a ser la primera derivada? Pues va a ser la derivada de Z respecto de X. Posteriormente, la derivada de Z respecto de Y. Mi última, la derivada de Z respecto de A. Esas son mis primeras derivadas. Y de ahí voy a jalar otra derivada. Esta tiene otra derivada también y también. Y ahora va a ser respecto de mi otra variable. Va a ser la derivada de X respecto de T, la derivada de Y respecto de T y la derivada de A respecto de T. ¿Y qué les debo de hacer a estas? Pues multiplicarlas nuevamente. Multiplico esta por esta, así y así. Y obtengo otra vez mi regla de la cadena, pero para mis 3 variables. Entonces, la derivada de Z respecto de T va a ser igual a la derivada de Z respecto de X por la derivada de X respecto de T más la derivada de Z respecto de Y por la derivada de Y respecto de T más la derivada de Z respecto de A por la derivada de A respecto de T. Y aquí ya estamos viendo ahora para 3 variables. Y si quisiera 4, pues aquí le sumo mi cuarta variable. Y si 5, pues le sumo la quinta. Y así sucesivamente, dependiendo las variables que yo tenga. Entonces ahora ya con esto podemos hacer la derivada por regla de la cadena con las variables que se nos antoje, solamente aplicando esta formulación. Se van sumando la misma regla de la cadena para una variable. Eso es básicamente lo que se hace. Entonces, no sé si aquí tengan alguna duda sobre cómo realizar este ejercicio para 3 variables. Pues vamos a hacerlo, ¿no? A ver qué nos queda. Vamos a ejecutarlo rápidamente y ya les dejo su respectiva actividad de la clase del día de hoy. Y pues esa espero ya todos la puedan subir al Classroom. Entonces yo terminando clase, agrego los correos que me faltan. Ojalá ya les pueda llegar la invitación. Y pues ya terminaríamos con esto. Bueno, entonces aquí, pues tenemos que hacer la derivada de Z respecto de X. Ya se va a terminar, ya nos van a cortar en 10 minutos. Entonces les voy a dejar la tarea de una vez, ya para terminar clase dentro de 10 minutos. Entonces la tarea va a ser el primer ejercicio. Solamente les voy a dejar 2. El primer ejercicio es donde Y es igual
A ver, déjenme ver. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Sí, profesora. Lo que pasa es que se me apagó la pantalla. Yo dije, ¿qué pasó? No sé qué le pasó a mi computadora, como que me hizo un error, pero pensé que ya se había cerrado todo. Entonces voy a ver si reacciona. Entonces el primer ejercicio se los voy a dictar, a ver si me explico. O no saben que se lo subo al Classroom y son nada más 2 ejercicios para la próxima semana. Yo les agrego ahí la fecha límite de entrega en el Classroom. Pues ya voy a dar por terminada la clase porque ya no puedo escribir nada, tengo la pantalla en negro. No sé qué le pasó, entonces la voy a reiniciar para que puedas continuar con las clases que siguen. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Ya no están? No, profesora, no. Bueno, entonces termino mi clase y como les digo, agrego la tarea al Classroom para que la puedan realizar, porque pues ahorita ya no puedo escribir la tarea y como que dictarla está un poco crítico. Entonces nos vemos la próxima clase y agrego su tarea y los que me faltaron, los voy a agregar ahorita en un momento para que les envíe la invitación y ya todos tengamos acceso al Classroom. Bueno, todos que tengan un excelente día y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Buen día, profesora, nos vemos. Buen día. Hasta luego, gracias. Gracias, maestra. Muy bien. Hasta luego. Gracias.